Bienvenida, bienvenido a Metamorfosis del Coaching, un espacio donde las conversaciones no son cómodas, pero sí necesarias. Soy Romina Cartelone, coach profesional, y aquí abrimos miradas, cuestionamos certezas y acompañamos procesos reales de transformación. Este no es un lugar de respuestas rápidas, es un espacio para detenerte, observarte y quizás atreverte a cambiar. Las reflexiones y experiencias que compartimos en este programa nacen desde la vivencia de cada invitado y no buscan reemplazar asesoría profesional específica. Te invito a escuchar con apertura y a tomar aquello que haga sentido para ti. Si estás aquí, no es casualidad. Algo en ti ya está en movimiento. Comencemos. Este capítulo es presentado por Cartelone Consulting Services, la consultora que transforma equipos, líderes y organizaciones. Visita www.carteloneconsultingservices.com y comienza tu camino hacia el cambio hoy mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Metamorfosis del Coaching, querida Susan, querida Silvia. Esta primera grabación, ¿sí?, de este lindo podcast Metamorfosis del Coaching en la quinta temporada. Amiga Susan, ¿cómo la ves? Y hoy abrimos justamente esta primera grabación de esta temporada 5 con un tema fundamental. Fundamental para quiénes, para todos los profesionales que trabajan con personas, porque vamos a ir mirando poco a poco cómo integrar la psicología y el coaching respetando los límites éticos y fortaleciendo nuestras competencias profesionales. Vamos a explorar cómo abordar emociones y estados de ánimo desde distintas perspectivas, siempre Susan, y acá esto lo hemos tenido siempre como bandera, ¿no? Con responsabilidad y claridad. En este episodio hablaremos sobre cómo la supervisión también, que es un tema que hemos trabajado en la temporada 4, y la reflexión continua son herramientas clave para ser mejores coaches y profesionales, también desde la psicología, ¿no? Y con Silvia que nos acompaña y justamente para acompañar a los clientes de una manera segura y efectiva. Les vamos a contar también experiencias reales y les vamos a dar recomendaciones prácticas para que puedan aplicar en su trabajo diario. Y para profundizar en esto, vamos a tener el honor de contar con la presencia de una invitada que combina varias disciplinas de una manera excepcional. Por eso hoy quiero presentarles, sin más preámbulo, a Silvia Sierra. Ella es psicóloga clínica, coach, consteladora y biodescodificadora en formación. Silvia es una aprendiz permanente y esto lo voy a recalcar porque Silvia después nos va a contar de qué se trata. Ella combina distintas disciplinas para acompañar a las personas en su desarrollo emocional y profesional, y su mirada integradora nos permite trabajar con estados de ánimo y emociones profunda y ética. Así es que Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Y ahí Susan después nos va a poner un poquito en contexto desde dónde surgió esta invitación para ti. Bueno, buenas tardes, buenos días para quienes estén escuchando. Yo feliz de estar aquí con dos colegas, amigas muy queridas, así que un placer estar en este living de ustedes. Que es como el sillón, decíamos, ¿no? Echaditas para atrás, abrigadas, una en el Caribe, otra con leña, capeando el frío. En realidad, la licenciada Silvia Serra es una gran amiga, admiradora. Yo soy su admiradora número uno, partí como su aprendiz en la escuela de Laura Vicondoa como estudiante, aprendiendo las diferencias entre el coaching y la psicología también, desde la mirada ejecutiva. Toda mi admiración para Silvi. Hoy día digo orgullosa que sí soy parte del equipo de Silvia y de Laura Vicondoa en su escuela.
Y, y desde el amor, desde la admiración, desde el cariño, quisimos traerla para todos los que nos escuchan y que aprendamos un poquito más de esto que a veces es tan conflictivo entender cuáles son las diferencias entre una forma como el coaching y otra que es la psicología. Y Silvi nos trae además todos los años de experiencia que ella tiene como horas de vuelo en esto del coaching y de la psicología. Así que estamos requete contentas de tenerte aquí, Silvia. Y ¿cómo empezamos? Porque hay tanto, tanto que preguntarte. Lo primero es, vámonos a la ICF. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología y el coaching? ¿Qué tenemos que mirar nosotros que somos coaches? Bien, por empezar, son dos disciplinas absolutamente distintas. Para ponernos más técnicos, una es una ciencia, ¿sí? Que ya tiene todo un cuerpo teórico, todo un movimiento de investigación de muchos años. La otra es una disciplina que tiene muchos puntos en común porque ha abrevado el coaching, ha abrevado de distintas ciencias y disciplinas, una de ellas muy importante, la psicología. Entonces es como si dijéramos, la psicología es como una hermana más grande, mayor, que llegó antes, que ya tiene más tiempo de recorrido y que también es un poquito más gorda en el sentido de que está compuesta por distintas líneas teóricas. Entonces hay muchas escuelas dentro del cuerpo de la psicología que tienen diferentes modelos respecto de lo que es el psiquismo humano, los patrones de conducta humana y cómo se va configurando la personalidad. Entonces, cada escuela va trayendo nuevos conocimientos. En el caso del coaching, que es como si fuese el hermano un poco más joven, también es un poquito gordo porque ya a esta altura tenemos varias especialidades, varias escuelas también de coaching que van trayendo conceptualizaciones y desarrollos diferentes. Eh, pero la enorme diferencia, por decirlo así, y esto es opinión mía, estoy abierta a que los colegas después disientan y discutamos, pero para mí lo más importante es que la psicología se ocupa de la conducta humana Ujú. desde su origen, su constitución, su buena formación, su mala formación, por decir así, y de qué manera se puede ir modificando los patrones conductuales según la estructura de cada persona para lograr un mejor bienestar. Vamos a ponerlo en esos términos grandes. El coaching, por otro lado, se ocupa de acompañar a las personas a que, de acuerdo a su estilo, a su manera, puedan lograr los objetivos que necesitan lograr. Eso lo diría así como en un primer renglón, pero ustedes pregúntenme o díganme si no es claro lo que voy puntualizando, ¿no? Perfecto, Súper, está perfecto. Y súper claro, sí. hay una cosa que dijeron, bueno, desde ICF, hay una cosa que está en algunos escritos de ICF que yo no acuerdo, a pesar de que yo soy miembro de ICF, que dice que la psicología se ocupa del pasado y el coaching se ocupa del presente. Esa es una frase que yo creo que quedó ya muy de modé y habría que repensarla, porque no es cierto que la psicología solo se ocupa del pasado, es decir, la psicología va al pasado a buscar cuáles son las experiencias que han programado ciertos patrones de conducta o ciertos estilos de personalidad y hay que como ir hacia atrás en el sentido de ver cuál es el momento o el conflicto que programó un trauma o una manera de funcionar, como para trabajar desde ahí, desde el origen de lo que luego va a ser un síntoma, por ejemplo, para traer hacia la solución del presente. En el caso del coaching, por supuesto que hablamos del aquí ahora, en tanto de aquí ahora y el futuro, porque la persona viene con un propósito, necesito, quiero cumplir este objetivo y me está costando, no sé cómo hacerlo. Entonces, vamos desde el presente hacia el futuro. Pero también es cierto que el coach pregunta por el pasado. Obvio, Silvi, porque ¿cómo constituyes un ser humano hoy día sin su historia? Exacto. Y además, para entender de qué se trata, en todo caso, lo que sí querés, tu deseo y lo que no podés, por ejemplo, es
¿Esto te ha pasado en algún momento? Esta famosa pregunta que hacemos, ¿no? ¿Es la primera vez que te ocurre? ¿Cuánto en el pasado o en tu vida te ha ocurrido tal y cual cosa? Es decir, el coaching también va al pasado. Por eso Para ir decía que mirando patrones, ¿no? exacto, exacto. ¿Cuánto se repite esto y si esto ya tiene que ver con una manera de funcionar y cómo vamos a trabajar también junto con su propósito este estilo que tiene la persona de relacionarse con su realidad? Silvia, sabés que, bueno, primero agradecerte la disposición que tuviste de hacer este podcast con nosotras, porque si bien esta ya es la quinta temporada, es la primera vez que tocamos este tema, ¿no? Un tema muy sensible que abre muchísimos debates entre los psicólogos y entre los coaches, sobre todo en el desafío que nos enfrentamos muchas veces cuando hay un desconocimiento, ¿no? De una disciplina o de una ciencia. Ujú. La otra vez lo traigo porque me parece que también este podcast es un espacio de co-creación, ¿no? Esta apertura que vos tenés, decís, bueno, sabemos que muchos de los que nos escuchen pueden disentir, ¿no? O pueden acordar, pero creo que esta es la propuesta, ¿no? Traerlo a la mesa de conversación. Y sabés que yo pertenezco a ICF Panamá y compartían en el chat del capítulo una nota que había salido en un periódico de Panamá cuestionando mucho el rol de los coaches, ¿no? Y esto salía de las manos de alguien, de un psicólogo, básicamente, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, les acabo de una tormenta tremenda de aquí, si se escuchan truenos, es la tormenta. Em, y decía justamente esto, ¿no? Que los coaches se involucran en temas que le pertenecen a la psicología, ¿no? Y ahí surgió el debate, ¿no? Que si sí es correcto, que si no es correcto. ¿Qué pasa con nosotros los coaches que muchas veces no sé si no nos damos a entender, si no lo sabemos explicar, si hay un desconocimiento también desde el lado de los psicólogos y hay como ese recelo, ¿no? Que tiene que ver propio con una cuestión bien profesional? Entonces, aquí a ver si nos ayudas, Sil, a mirar cuáles son los límites, ¿no? Los límites que tiene la psicología y los límites que tiene el coaching en tu ser, Sil, tu ser psicóloga y tu ser coach, ¿no? Porque Ujú. bueno, justamente por eso hemos abierto este espacio de conversación con vos, porque sos especialista en estos dos espacios. Nosotros de la psicología no tenemos ni idea, así que ¿cuáles son esas condiciones, Sil? ¿Cómo nos podés ayudar como a mirar, a ver hasta dónde nos podemos meter o hasta dónde tenemos que, ok, esto lo vamos a derivar, por ejemplo? Bueno, es bastante complejo el asunto y voy a tratar por ahí de hacer una especie de disección, de ir Dale. por partes a ver si podemos ir echando luz y como digo siempre es mi opinión, ¿sí? Mi mirada. Lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es que los temas no son ni de uno ni de otro, ¿sí? Los temas pueden ser de cualquiera, lo que depende es desde qué lugar, desde qué conceptualización estás trabajando sobre esos temas, ¿sí? Entonces, si hay un tema de pareja, yo no hago coaching de vida, eso lo aclaro, si bien soy coach ontológica de formación, no hago coaching ontológico, sino que hago coaching ejecutivo, pero bueno, obviamente que me formé ahí. Pero digo, por ejemplo, alguien puede venir con un problema vincular, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, un tema vincular no es un ámbito exclusivo ni del coaching ni de la terapia. Lo que va a ser exclusivo de cada disciplina va a ser el alcance justamente con que se aborde cada uno de esos temas. Entonces, eso por un lado, ¿no? Cuando hablamos de temas, no hay temas que sean de uno. Tratemos de pensar alcances o profundidad o límites, sabiendo que además los límites son muy difíciles de trazar exactamente y como si yo les dijera, armamos un manual de procedimientos. Claro. Es muy difícil porque esto es tan diferente, tan diverso y tan particular como cada persona que tenemos en situación, ¿sí? Tanto desde el lado del consultante como desde el lado del profesional, sea coach o sea terapeuta. Pero sí es cierto que
el coach tiene la obligación ética de poder mirar cuando un tema o una situación, más que un tema, cuando la situación que envuelve al consultante excede más allá de poder pensar qué acciones podemos llevar adelante para lograr algo, cómo modificar una Mm. modalidad de relacionamiento, por ejemplo. Ahora, aquí yo también hago un entre paréntesis y le digo a los colegas coaches que los psicólogos muchas veces son muy duros con los coaches, pretendiendo que el coach pueda tener el mismo conocimiento o el mismo panorama de poder diferenciar cuando hay algo mucho más complejo o que está tirando de la piola de lo que no se ve, que es todo el mundo inconsciente y que en ese mundo inconsciente hay cuestiones de mucho riesgo. Le estamos pidiendo justamente a los coaches que discriminen algo que no conocen. ¿Sí? Entonces aquí a mí me parece muy importante, primero, para que los coaches puedan tener compasión consigo mismos, de decir, estoy todo el tiempo alerta de poder ver dentro de mis herramientas y mis conocimientos cuando este consultante o esta consulta puede ser pasible de un trabajo dentro del mundo del coaching o del modelo del coaching y cuando esto excede o el coaching puede activar o avivar situaciones que puedan ser de riesgos. A ver, de riesgos. Nadie se va a morir en principio por una sesión de coaching que no sea la más adecuada, pero en definitiva se pueden distorsionar los escenarios, ¿sí? Entonces, por un lado yo creo que el coaching como organización, como mundo, tiene que profundizar un poquito más en buscar las herramientas para que no solamente decir tiene que derivar cuando observa qué, pero el tema es qué observo, sobre qué me ¿Con baso qué herramienta? para ¿Con qué darme cuenta, conocimiento? exacto, para darme cuenta que tal vez esta consulta no es para mí. Y ahí, bueno, que Dios ayude, ¿no? Dirían en otros campos. Entonces, por un lado, yo creo que es un trabajo importante para los que estamos en el mundo del coaching, seguir trabajando y poder tener algunas pautas bien concretas de cuándo una cosa y otra, porque yo he leído algunos documentos que ICF está haciendo muchos esfuerzos en este sentido y es muy valorable. He leído algunos documentos que, bueno, a mi mirada desde la psicología no son del todo precisos cuando describen algo. Y por otro lado, también la psicología, en vez de censurar a todos los abordajes alternativos que han abrevado la psicología, debiera también tener una conversación mucho más amable y más amigable para que esto de decir, bueno, el hermano mayor, por decir una metáfora, ¿no? Tiene que ayudar también a crecer al hermano menor, ¿sí? Y tiene que transferir sus experiencias hasta donde le sean adecuadas para que tenga una buena vida el hermano menor. Y esto yo lo digo jugando con los dos roles, porque por suerte, cuando estoy en el coaching, se me referencia desde la psicología y cuando estoy en la psicología, también mis colegas me preguntan y me referencian respecto de las otras disciplinas en las que me he formado y ejerzo, ¿no? Pero ojalá que esto que se da en mi persona y que lo agradezco, lo pudiéramos hacer como conversaciones de las dos disciplinas. Pero entonces, Mm. volviendo un poco a tu pregunta, Romina, Em, no es fácil que yo diga ahora 2 más 2 son 4 respecto de cuáles son las situaciones en las que tenemos que hacer una derivación a otra disciplina. Pero yo creo que hay algunas cuestiones desde la intuición y el sentido común, que es cuando empiezo a escuchar que cuando el consultante en coaching o vuelve y vuelve, por ejemplo, vuelve al mismo lugar y vuelve al mismo lugar, y entonces abordo por acá y veo que yo lo describo como la figura del resorte, ¿no? Cuando vos tenés un resorte muy rígido y tenés que estirarlo, lo vas a estirar, lo vas a estirar, lo vas a estirar. Si el resorte es dúctil, si hay posibilidad en ese material de que pueda modificar su estructura, el resorte se va a estirar y yo lo voy a soltar y va a quedar en esa dimensión estirada. Cuando la estructura no da para hacer ese estiramiento, yo lo voy a soltar y el resorte va a volver a su estructura inicial. Ahí yo me tengo que dar cuenta como coach que hay algo
Primero que no es pasible del abordaje del coaching, porque ya lo intenté y no se mueve nada. Y cuando de repente también hay una emocionalidad que acompaña a esa rigidez, que sigue siendo restrictiva, no me gusta decir negativa, pongamos restrictiva, que no modifica, que no lleva hacia el lado del bienestar, que no hay nuevas evaluaciones de la realidad, tengo que darme cuenta que ahí hay un fenómeno mucho más grande para abordar que el modelo que yo estoy aplicando. Entonces, tal vez tampoco sé si es para la psicología, a veces para la psiquiatría, pero sí tenemos que tener de repente la humildad y la grandeza de poder decirle al consultante, mira, te acompaño con todo mi corazón, con toda mi apertura. Estuve disponible para tu pedido, lo hemos intentado, pero me parece que a esta altura del proceso sería muy importante que los dos podamos pensar en la posibilidad de una ayuda distinta que tal vez te beneficie en este proceso. Dicho esto, es previo en el acuerdo de coaching, Claro. siempre dejar el espacio para que te voy a acompañar, siempre y cuando en el proceso yo evalúe, tanto vos, que tenés todo el permiso, como yo, como coach, evalúe que realmente soy un recurso de valor para lo que estás necesitando. Entonces yo creo que teniendo la humildad de, por un lado, al principio siempre dejar ese espacio de posibilidad, como luego, si yo percibo que esto no está fluyendo, poder tener el espacio para ser totalmente honesto con el consultante, inclusive también, además de derivarlo, acompañarlo en esa derivación, Ujú. ¿sí? Y también le he compartido a muchos colegas que no necesariamente, por ejemplo, según el tipo de coaching que estamos haciendo, si es un coaching de vida, creo que es un poco más complejo porque sí, de repente puede llegar a ser difícil que la persona lleve esos dos procesos a la par. Pero, por ejemplo, a mí sí me toca mucho, como me dedico al coaching ejecutivo, sí me toca mucho detectar esto en mis clientes del mundo organizacional. Entonces, por ahí sí es más fácil poder hacer la derivación y poder continuar con los dos procesos de manera paralela. Entonces, todo el tiempo sí pidiéndole que traiga lo que crea necesario, que va viendo, por ejemplo, en su proceso terapéutico, a lo que estamos incorporando al proceso de coaching, a su rol ejecutivo, ¿no? Y lo ideal que sería ahí que el coach con el psicólogo, ¿no? Pudieran trabajar de manera integral, Sí, ¿no? que haya, digamos, un canal de conversación, de comunicación, en Trabajo donde de equipo se ahí, ponga uno súper al importante. servicio del otro, es decir, mira, lo que necesites, por ejemplo, lo que necesites marcarme que yo pueda ver para acompañar, totalmente disponible, y lo que yo vaya observando, si a vos te sirve, que te lo vaya puntualizando, con todo gusto, ¿no? Tratar de ir haciendo también nosotros, los individuos de las profesiones, los que vayamos haciendo también el lazo entre las disciplinas. Totalmente. Qué lindo como lo pones esto con tanta generosidad, Silvi, que tiene esto de somos hermanos, grandes hermanos chicos, más robustos, con más literatura, con menos literatura. Y solo quería mencionar que hace un par de días me llegó una invitación para participar en un podcast en México. Y por ahí, antes de decir que sí, empecé a escuchar los otros episodios que ellos tenían para entender cómo ellos trabajaban. Y me tocó escuchar a un psicólogo chileno que fue invitado a este podcast donde hay 8 personas Ujú, hablando. Y entonces este psicólogo hablaba todo en contra del coaching. ujú, Y era una situación, la sensación que a mí me quedó era como una pataleta. ujú, Como el psicólogo chileno estaba haciendo una pataleta de, ustedes no han estudiado los 5 años que yo estudié en la universidad. Y yo decía, pero y hablaba del coaching, de que ustedes creen que pueden hacer diagnóstico. Yo decía, este psicólogo o este señor no ha leído lo que hoy día o la transformación que ha tenido el coaching a lo largo de estos años, porque partió como una disciplina y hemos ido creciendo y aprendiendo y mejorando
cada minuto. Hoy día Ujú, ya no decimos atender a un cliente, hoy día acompañamos a la gente. Hoy día ya no hablamos de diagnosticar, nosotros no tenemos las certificaciones para eso. Eh, y en esto de nosotros estudiamos 5 años para tener un título, el coach estudia todos los años, no solo 5. Yo llevo 20 años de coaching en el cuerpo de estudio. Entonces, me pareció mucho que era una parte como una pataleta y harto desconocimiento también de la evolución que ha tenido tanto el coaching como la psicología, porque la psicología también ha hecho nuevas escuelas, nuevos ujú. estudios. Hablábamos con la Romy Bueno, antes de empezar a grabar de Chisar, que habla hoy día de la psicología positiva, y hoy día en todas las ujú, universidades se está hablando y se haciendo talleres de psicología positiva que están abiertas para psicólogos y para coaches también. Entonces, acá en Chile está la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una de las más grandes y precursoras de la incorporación del coaching también a la vida de los seres ujú. humanos. Entonces, hoy día hay lugares para ir a estudiar esto mismo que estudian los psicólogos y aprender si nosotros no estamos quitando espacio, estamos sumando, sumando. Bueno, pero yo lo que creo, Susan, en ese sentido, me parece que no podemos traspolar por ahí la opinión de un profesional, Mm. sea de una disciplina o de la otra, ¿eh? A lo que es la disciplina. Es cierto que hay cuestiones así como más corporativas o cartelizadas, si querés, defendiéndolos. Pero también existe, por ejemplo, esto digamos como en esta charla de sillón, dentro de la psicología. Las diferentes escuelas tienen la misma guerra exactamente de que esto es mejor que lo otro o que esto es menos profundo que aquello o que al otro es un modelo donde es un modelo teórico flojo de papeles. A ver, esto ocurre probablemente por esa inmadurez que existe, así como existe en el ser humano como individuo, existe en las profesiones, la inmadurez de no sentirse seguro de su propia identidad y tener que atacar al otro cuando le brilla una luz, como apagándole la luz, como para que no se note que a lo mejor tengo un lado opaco yo, ¿no? Esto es parte, digamos, de la dinámica humana y creo que tenemos que trascender eso y están Mm. buenos los espacios como estos, donde estamos conversando eh, Me y, y- acordé de la metáfora del sapo y las luciérnagas. ajá, ok, eso, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, cuando una disciplina va ganando terreno y molesta un poquito, ¿no? O da miedo más que molesta, da miedo hasta que se acomoda y queda claro que hay espacio para todos y que son espacios diferenciales. Lo que pasa es que, claro, han aparecido muchísimas disciplinas que toman a la persona y que toman el acompañamiento de una necesidad o una problemática que trae la persona y que como en todos los rubros, hay profesionales buenos y hay malos profesionales, porque también hay malos psicólogos, aunque estén acreditados universitariamente, ¿sí? Como hay malos coaches, como hay malos consteladores o como hay malos lo que fuere y hay muy buenos. Yo Mm. creo que todo parte, desde ya siempre partimos, como ustedes hablaron hoy al inicio, de que hay una ética y la ética también es una ética de la disciplina, pero la ética se encarna en cada uno de los profesionales que llevan adelante esa disciplina. Y la ética tiene que ser cuán serio soy en lo que estoy haciendo y cuán serio soy en lo que estoy haciendo se traduce en cuáles son las promesas que yo hago con el recurso que tengo. Que esto me parece muy importante, por lo menos a mí, tenerlo en claro, porque cuando es malo un coach o un psicólogo o un terapeuta holístico o un biodescodificador, cuando promete al consultante o a la persona que lo llama, cuando promete un resultado que no es capaz o que no Mm. está capacitado para dar. Me parece Total. que ese es como La el límite. responsabilidad, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Ahora, volvemos a lo de las distinciones. Cuanto menos distinciones tengo, Claro. más ciego puedo ser yo a qué sí soy capaz o qué qué tengo habilitado y qué no.
La Y entonces importancia, ahí, Sil, ahí de la supervisión, ¿no? Esto que decía eso, Susan, que, sí, que el coaching, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Porque ninguna de las dos somos psicólogas, pero sí conocemos del mundo del coaching, la incorporación de la supervisión ha sido para nosotros una herramienta fundamental, porque todos estos dilemas Maravilloso. éticos, ¿no? A veces nosotros como tenemos nuestro faro, siempre es el código de ética y las competencias, pero a veces la realidad, ¿no? Que nos presenta el cliente son muy desafiantes. Entonces uno se encuentra en esos dilemas y la importancia de saber, ¿no? Que está, por ejemplo, un supervisor acompañando ese proceso, ¿no? Y a nosotras como coaches también, nos acompaña, yo también. nos da Sí. luces, nos muestra, nos espeja, ¿no? Eso, eso. No, les decía que en eso el coaching ha tomado en su estructura el modelo también de la psicología Ujú, clínica, básicamente de la psicología psicoanalítica, ¿no? Ujú. Que cuando nos formamos, como un requerimiento ético eran tres pilares fundamentales, que era terapia individual, es decir, la propia psicoterapia, la supervisión del trabajo y la formación continua. Yo creo que eso está traspolado también a la disciplina del coaching. Es fundamental que nosotros nos trabajemos a nosotros mismos porque por principio y estructura las personas tenemos cegueras ontológicas, eso lo sabemos. Entonces, no podemos ser nosotros responsables de ver lo que la ceguera ontológica nos priva porque es nuestra estructura, pero podemos adquirir espejos, ¿sí? Y los espejos van a ser tu propio coach, tu terapeuta en caso que seas necesario para trabajar y tu supervisor, que va a estar como mirando, digo yo, haciendo un zoom up de esa situación que vos estás planteando y va a ver aquello que vos no ves por tu propia ceguera, pero te va a ir completando la mirada, lo mismo que la formación continua. Por esto que decía Susan, estas disciplinas son dinámicas, como todo en la vida de la humanidad, y esto va permanentemente girando, modificando y vamos teniendo nuevas miradas y nuevas conquistas y nuevas investigaciones que nos van trayendo herramientas y si no nos abrimos a la formación permanente, quedamos ahí. Por eso yo levanto la mano y digo, yo tengo todas estas disciplinas porque soy hipercuriosa, porque toda la vida, desde que entré a la universidad, no dejé de formarme nunca, haciendo posgrados de especialidad en psicología y luego cuando empecé en el coaching y haciendo especialidades de coaching también, y entonces después empecé a ver que todo lo que era la formación sistémica, yo tengo dos posgrados hechos hace muchos años de psicología sistémica y después me formo en constelaciones, tanto familiares como organizacionales, porque pienso que todo es una mirada que va dándome a mí recursos para integrar. Ahora, esto también déjenme compartirles. Si bien yo puedo decir que he estudiado esto, no es que soy psicóloga. Yo estudié psicología o me recibí de psicóloga, estudié esto, estudié aquello, me certifiqué como. Cuando el consultante viene a pedir psicoterapia, porque soy psicóloga, yo solo ofrezco psicoterapia. Cuando el consultante viene a pedir coaching, yo solo ofrezco coaching. Cuando el consultante viene a pedirme constelación, yo solamente ofrezco constelación. Y ahora que me estoy formando en biodescodificación, todavía no lo ofrezco porque soy estudiante, solo ofrezco prácticas con estos Ujú. acuerdos que solemos hacer cuando somos estudiantes, decir, ok, es pro bono, yo te ayudo en algo que vos necesitas, pero vos me ayudás un montón a mí porque estoy haciendo la práctica en lo Yo que me estoy Ok, disponible ok, todo el rato, será Silvi. tomado, será tomado, será tomado. Qué lindo, esa era mi pregunta ahora, porque esto que tú traes de yo estudié psicología, me recibí, me certifiqué de esto, qué sé yo, eh, ¿cómo ves que están recibiendo desde el mundo ejecutivo Ujú, esta formación tan amplia de un ujú, profesional como lo eres tú, Silvi? ¿Cómo, cómo lo recibe una empresa esto de que tú seas biodescodificadora o que hagas constelaciones familiares? Acá en Chile está ocurriendo mucho que las empresas están haciendo constelaciones familiares ujú, para empresas. ajá.
sí. ¿Cómo lo ves tú en el mundo donde tú te mueves? En realidad yo en las empresas, mi oferta momentáneamente, porque en las consultoras en las que trabajo o en forma individual, mi oferta es coaching ejecutivo. Pero cuando Ujú. yo presento mi currículum, lo cierto es que dicen, ah, qué bueno. Es como que, viste, viene con el cartón lleno más o menos, ¿no? Porque también hay mucha expectativa en general que se presenta, que decir, por un lado es, ay, es psicóloga que va a escuchar, pero por otro lado, qué bueno que sos psicóloga, qué bueno que entonces me vas a ayudar. Y digo, momentito, acá tenemos un plan de trabajo que es este, vamos a seguirlo. Pero es cierto que la escucha que tenés es una escucha un poco más amplia, porque Ah, escuchás un fenómeno o ves un fenómeno que con mucho cuidado es decir, no podés negar tu identidad. Yo no puedo negar mi identidad de psicóloga, básicamente, que son la profesión que más años hace que ejerzo, cuando hago de coach, por ejemplo, pero no hago una intervención como psicóloga. Simplemente tomo esa escucha y veo cómo eso que yo estoy escuchando como fenómeno en el consultante, en el caso del coaching ejecutivo, por ejemplo, tiene impacto en su compromiso con su rol, tiene un impacto en su mundo laboral. Y si aparecen cuestiones personales, también ahí es como decir, perfecto, yo te escucho, pero esto estaría bueno que lo trabajes en un espacio terapéutico que no es este, mm, Y cómo así ¿no? ampliamos nuestro mapa, ¿no? Como profesionales, y eso lo podemos poner al servicio del otro, ¿no? Qué interesante esto, porque a veces uno cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Uno está ahora como permanentemente en contacto con las redes sociales. Entonces hay una oferta enorme, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo primero que conocí fue el coaching ontológico y hoy ya pasé por el de equipos, hoy estoy haciendo el sistémico organizacional, es decir, y lo que veo, ¿no? En esto que vos decías como esos pilares que tenemos en Ujú, cuenta también como profesionales, es la importancia de esa formación permanente para en definitiva hacer una mejor oferta para nuestro cliente, ya sea una persona individual o un equipo, ¿no? Y cómo por ejemplo, les cuento un poco lo que me está pasando ahora con el sistémico, esto que vos traías también, Sil, ¿no? Me pasa que siento que hoy las conversaciones que yo tenía de coaching, ¿sí? Son mucho más efectivas a la hora de intervenir porque puedo tomar recursos que me trae el coaching de equipos, el coaching sistémico, las herramientas, ¿no? O las metodologías de cada uno me permiten ampliar esa oportunidad, ¿no? Y ponerla al servicio del cliente y enriquece mi práctica, ¿no? Entonces, en definitiva, con esta mirada también, Sil, que nos has traído esta mirada holística, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de biodescodificación, a veces ujú, nos da a los que no lo conocemos un poquito de miedo, ¿no? Decimos, ujú. ay, ¿y cómo vamos a intervenir ahí? Y esto, ¿no? más esotérico, ¿no? Exacto. Entonces, Y, ¿cómo lo por vivís de Pues esa ejemplo, es manera? conocimiento puro, pues es exacto, conocimiento puro. exacto. Porque por ejemplo, bueno, yo estoy estudiando con Christian Fleischer, que es el fundador, ¿no? Que también a breva de distintas disciplinas creó un modelo de abordaje de las enfermedades, cómo las enfermedades en el cuerpo se manifiestan los traumas. Entonces, cuando vos tenés un síntoma o una enfermedad, lo que está haciendo es que ha habido algún hecho desencadenante, alguna situación que funcionó como un factor desencadenante de una huella traumática que está en tus células. Entonces, la biodescodificación, también como disciplina seria y bien estudiada y bien incorporada, puede acompañar a la persona a traer, digamos, esa experiencia que programó el trauma y que está vigente, que está activo en la persona, no la va a quitar porque esto es una cosa que hasta ahora ninguna disciplina ha dicho lo contrario. La huella traumática está grabada, es parte de nuestro ADN. Lo que podemos hacer con todo el trabajo posterior y las distintas disciplinas es atenuar los efectos de esa huella traumática, de esa lesión, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, la biodescodificación trabaja, por ejemplo, atenuando
todas esas, ese conflicto que queda grabado en nuestras células y que es el generador posterior de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Ahora, claro, imagínense, yo no voy a ir a una empresa a presentarme como coach ejecutivo y a ponerme a hacer un protocolo de biodescodificación con mi cliente. De ninguna manera. Por eso les decía que creo que ahí todos tenemos que tener los límites de decir, cuando soy solicitado para una intervención, yo debo responder con mi cuerpo de formación de ese tipo de intervención. Absolutamente. Y lo que decía Romy, que decís yo, a medida que voy incorporando recursos, me doy cuenta cuánto más efectivo es mi abordaje o mi oferta. Yo ahí diciendo en una cosa, A ver, Romy. dale, dale, tráelo que me encanta. Yo no creo que lo que haga más efectivo son las distintas herramientas con las que contás. Creo que lo más efectivo es la escucha que tenés. ¿Por qué? Claro, Porque todo esto, esta formación permanente que tenés de distintos ámbitos, lo que hace es que vos tengas cada vez menos ceguera ontológica para escuchar cuál es la preocupación real interna de esa persona. Porque en definitiva, nuestra mejor oferta es cuando logramos acompañar a los consultantes a que se hagan cargo de aquello que los preocupa. Y aquello que los preocupa, que nos preocupa, no siempre sabemos exacta y conscientemente qué es. mm, Yo creo que es acá y está acá. Y cuando el coach, en este caso, tiene mucho más recorrida, vuelo y tiene ha podido desarrollar más competencias, más habilidades y más sensibilidades, escucha, y no digo el oído y no es el oído, ¿no? sí, sí, Porque sí, escucha esa preocupación que es el nodo que mueve al otro, que es lo que verdaderamente al otro le importa en la vida, y puede acompañar de una manera mucho más al foco y efectivamente. Después en la herramienta, por supuesto, obvio, puede ser pedagógicamente para alguien que le resulte un recurso mejor o no, pero creo que la mejor herramienta somos nosotros mismos cuando nos convertimos como en esa especie de radar, por decir así, que capta cada vez más cantidad de ondas. absolutamente. Tal cual, Sil, Qué heavy eso. gracias por Me traerlo encantó. porque es como, ¿no? Javi Barbero también conecta mucho esto de corazón a corazón, ¿no? Esto de coachar de corazón a corazón y tiene que ver con esto, ¿no? Con también saber cultivar en nosotros esa sensibilidad, ¿no? De Ujú, poder conectar con el otro como un legítimo otro, ¿no? Como esto que escuchamos siempre en coaching y que a veces no entendemos de qué se trata bien y creo que va ujú, por ahí, ¿no? O me hace sentido a mí. ujú. Mm. Chicas, Me recuerda un poquito ahí, solo para terminar el dale, tema, me recuerda esto que nos dicen mucho en la escuela de Laura, de el otro sabe, el otro sabe. Ujú. Nosotros no tenemos que darle la respuesta. Ponlo en Exacto. el lugar igual a ti. Esto no es así. Esto es, yo te acompaño en esto porque estoy segura que tú sabes. No solo que el otro sabe, sino que en el otro está todo, ¿eh? Está la pregunta y está la capacidad de responder. Lo que nosotros tenemos que tomar conciencia, creo, es que somos como traductores. Nosotros somos como esa antena por donde pasa la onda y traduce lo que el inconsciente del otro no puede decir, tiene que pasar por nosotros para que nosotros pesquemos esa información y se la podamos poner como espejo al otro y el otro ahí se reconozca. Ahora, por eso digo que para hacer una buena antena traductora tenemos que estar bien limpita, tenemos que tener mucho mantenimiento, sí, resetear el sistema cada rato, y eso tiene que ver con lo que hablábamos hoy, la formación, la supervisión, el tomar procesos de coaching o tomar procesos terapéuticos. Es la fundamental porque tenemos que mentoría, estar la todo, mentoría. todo el tiempo, por eso en posición de aprendices permanentes. Qué lindo. Por eso Mm, lo Qué remarqué cuando lindo. te presenté, ¿no? Esto de ser aprendiz permanente, creo que ese es uno de los lindos mensajes del día de hoy.
Me quedé con ganas de seguir explorando sobre los estados de ánimo, así es que es un tema que creo que quedará para un próximo capítulo. ¿Cómo lo ves, Susan? No, me encantaría. Yo me divierto escuchando a la Silvi porque es como que me muestra el espejito clarito y veo las cosas muy claras. Así que queda súper Linda. invitada, Sil, para que Con nos todo gusto, porque eso acompañe, es un para que nos capítulo aparte, eduque. es un capítulo aparte, sí, Romina sabe porque Sí. hemos compartido también formación en poder trabajar sobre los estados de ánimo y las emociones. Es un capítulo aparte y también porque digo que es un capítulo aparte porque desde las disciplinas, voy a poner todas, ¿no? Pero bueno, acá estamos enfocados en el coaching, entonces es también un mensaje especialmente a los coaches. Aprendemos a veces sobre los estados de ánimo y las emociones como cosas a distinguir. Y son fenómenos muchísimo más complejos que un concepto. Entonces, por eso digo, es un capítulo aparte, ¿no? Pero por supuesto que Ya lo vamos a hacer. Te vamos a perseguir, Silvi. lo Con vamos todo, a, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí como el puntapié inicial para un próximo episodio. Entonces, si les parece, vamos a ir cerrando este lindísimo episodio, esta primera grabación de nuestra quinta temporada. Silvia, agradecerte entonces por este espacio, porque hemos explorado, ¿no? Cómo la psicología y el coaching y otras disciplinas pueden integrarse de manera ética y responsable, siempre poniendo adelante el bienestar de cada una de las personas a las que acompañamos. Y justamente la integración nos invita a trabajar con ética, claridad y compromiso con el bienestar de quienes acompañamos. Y este es el camino que hemos decidido tomar. Así es que agradecerte, Silvia. Si hay algo con lo que te gustaría despedirte. bueno, primero agradecerles a ustedes la confianza, el espacio, el poder mirarme como alguien que también pueda traer un farolito y aportar. Y simplemente esto, ¿no? Hay lugar para todos porque cuando una disciplina surge es porque es necesaria. Entonces, todos somos necesarios, pero también es necesario que cada uno se haga cargo o seamos responsables justamente de esto que acabas de decir, ¿no? Velar por la ética, velar por el bienestar, velar por el respeto, porque nuestras profesiones se trata de trabajar con el mundo interno de las otras personas. Entonces, es de muchísima responsabilidad y así lo tenemos que tomar. Pero también es muy bonito compartir con los colegas y sentir que vamos caminando juntos. Así que esto también es en comunidad y en equipo. Gracias porque ustedes también con estos podcasts están invitando a que lo hagamos de esta manera, ¿no? Como comunidad. Qué lindo, qué lindo. Me voy súper contenta de esta primera grabación de la quinta temporada. Eh, no sé si les pasa, pero yo miro los episodios anteriores y con Romy hablábamos mucho en los episodios. Y miro los de ahora y somos muy contemplativas. Y yo creo que eso tiene que ver con cómo hemos evolucionado nosotras también como coaches. No necesitamos hablar tanto, somos más abiertas a escuchar y aprender. Me encanta eso, así que gracias Romy por ser esa partner jugada, estar ahí, trabajar mano a mano. Y Silvi, todo mi amor, toda mi admiración para ti. Gracias por compartirte con nosotros, con la comunidad, por querer educar, por querer acompañar. Gracias a ustedes. Hasta el próximo episodio entonces. Y a los que estén allí todavía, que nos sigan en las redes sociales, en @metamorfosis del coaching, en Spotify, por supuesto, siempre dejar el like y algún comentario y por qué no también compartirlo y proponernos, ¿sí? Si escuchan este u otros episodios, proponernos nuevos temas que siempre estaremos abiertas a compartirlo con ustedes. Así es que Susan, Silvia, gracias por compartir esta experiencia con nosotras y hasta el próximo episodio. Este capítulo es presentado por Cartelone Consulting Services, la consultora que transforma equipos, líderes y organizaciones. Visita www.carteloneconsultingservices.com.
y comienza tu camino hacia el cambio hoy mismo.